¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV. Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. Tenemos la presencia el día de hoy del concejal Sergio Garnica para hablar de temas de ciudad precisamente y temas que se han dado en el inicio de este año 2018, que esperemos que sea de prosperidad para todos los ecuatorianos y para quiteños y no quiteños que vivimos aquí en la carita de Dios. ¿Qué tal, señor concejal? ¿Cómo está? Aprovechar siendo la primera entrevista de este año para desearles que tengan un año de mucha prosperidad, de felicidad, de regocijo en cada uno de los hogares, en el ámbito personal. Gracias. Y profesional. Bueno, empecemos por orden cronológico en hechos que se dieron a finales del año pasado. Llegó el 10 de diciembre y el presupuesto del municipio no se aprobó en los debates, sino entró por Ministerio de la Ley. Así ¿Qué pasó? Es lamentable, es histórico ese hecho de orden legislativo que es provocado por una iniciativa privativa del alcalde, lo que tiene que ver con el conocimiento de un presupuesto que va a regir el año siguiente. No llegó a tiempo la información tanto a la Comisión de Presupuesto como al Consejo Metropolitano, situación que desemboca en que no se conozca oportunamente en el Consejo. Y una vez que llega en el Consejo, obviamente al no tener la información de manera oportuna, genera una serie de legítimas resistencias por parte de los concejales que, producto de aquello, nos cogió las fechas establecidas en el COTAD, que demandó que esto ingrese desde el 1 de enero por el Ministerio de la Ley. El primer debate se dio el 3 de diciembre, si no estoy equivocado, el primer debate. Y luego, como no hubo acuerdos, los concejales indudablemente presentaron el reclamo porque se enteraban en ese momento, claro, recibían la documentación, pero luego entró el Viva Quito y nos olvidamos vuelta hasta la reunión del 7 de diciembre, con escombrera del troje incluida, con el COE reunido, o sea, tampoco hubo la reunión, la del 7 de diciembre. Mire, el tener este tipo de reuniones, sesiones extraordinarias u ordinarias en el Consejo, siempre en el margen de lo que establece los plazos determinados en la ley, genera este tipo de problemas. Este presupuesto debió haberse tratado oportunamente, empezar el tratamiento desde noviembre, o sea, no esperar en diciembre a las últimas fechas para apuradamente tratar de salir adelante con la aprobación de este presupuesto. Por eso es importante mencionar a los ciudadanos que esto no es un tema que el Consejo ha querido entorpecer la gestión del alcalde, sino que al no llegar la información de manera oportuna como corresponde para hacer el estudio respectivo, se genera este tipo de situaciones que son desde luego lamentables y que rompemos un esquema histórico de que por primera vez entra por el Ministerio de la Ley un presupuesto municipal. Sin embargo, de aquello no es que todo lo que está recogido y establecido en el presupuesto propuesto por el Ejecutivo, quien es el responsable único y directo de la parte administrativa, quiere decir que se va a hacer todo lo que está planificado, porque se requiere solventar con recursos. ¿Esto qué implica? Desde mi punto de vista y de conformidad con lo que está establecido en el COTAD, luego de transcurrido el primer semestre de este año, lo que tendremos que hacer es una reforma para adecuar a la realidad en lo que tiene que ver en el ámbito presupuestario. ¿Puede ser ajustes de acuerdo al COTAD? Por supuesto, pero siempre transcurrido el primer semestre. Ya. Entonces, pero no es adecuado. Primero porque deteriora las relaciones entre el Ejecutivo y los concejales, porque se genera una legítima preocupación de los concejales versus la información que entrega la parte administrativa que tiene la responsabilidad principal el alcalde. Entonces, no está bien eso, no está bien, y mire que lamentablemente ya hemos visto, usted acaba de referir algunos hechos que son consecuencia desde mi punto de vista de un manejo inadecuado desde la alcaldía. Con el mayor de los respetos, consideraciones al alcalde, pues tiene que generar un sacudón. Entiendo que con el refrescamiento del gabinete es la oportunidad para que se sacuda y genere lo mejor en la gestión pública. El ciudadano, el quiteño, quienes residimos en el distrito metropolitano, lo que queremos es una gestión eficiente, de tal suerte que las cosas fluyan de manera adecuada, se superen los problemas que tenemos, tema basura, tema movilidad, entre otros, y de esa manera la ciudadanía tenga tranquilidad. Eso es lo que nosotros queremos y yo estoy convencido de esa situación como concejal. Lo iba a topar luego, pero al toparlo en la respuesta, este miércoles 3 de enero del año 2018 se aceptó, digamos, las renuncias que fueron pedidas a subsecretarios, a secretarios de la empresa de obras públicas, de la empresa de la gestión de recursos sanitarios, y a Emaceo, y hay uno más, ¿no? Son 4. Pasajeros. Y de pasajeros. Es decir, las 4 empresas
que tenían críticas fuertes a su gestión han sido removidos de sus cargos los gerentes de estas empresas. El anuncio del alcalde es en que ha requerido las renuncias, pero eso todavía obedece a un procedimiento, porque quienes nombran por pedido del alcalde son los directorios, y los directorios están integrados por 2 concejales, por 2 secretarios y por el alcalde que preside. Entonces, por ejemplo, en el caso de Maceo, tiene que reunirse el directorio para aceptar la renuncia y nombrar a su reemplazo. En el caso de la EMOP, tiene que aceptar la renuncia y nombrar, le aceptaron ya la renuncia antes de ayer, y lo que quedaría es nombrar aceptó su reemplazo. Directorio. Se aceptó el directorio, se encargó las funciones a un funcionario de carrera y se tiene que nombrar al reemplazo para que esté al frente en la última etapa que queda de esta administración municipal. En el caso de la empresa de pasajeros, el directorio tiene que conocer la renuncia, aceptar la renuncia y nombrar a su reemplazo. En el tema de Maceo, lo propio. Entonces hay que esperar la parte formal, que ojalá esto se consolide. ¿Por el alcalde? Entiendo que han sido requeridas por el alcalde en el ámbito de refrescar su gabinete, pero más allá de eso, la actitud me parece importante del alcalde para que mejore la eficiencia en el manejo de la cosa pública, y el cambio sea para bien. Hay que poner los mejores hombres, las mejores mujeres con un altísimo conocimiento profesional y experiencia en el manejo de la cosa pública. Que los hay. Sí hay. Mire, en el tema de Maceo, yo fui crítico cuando le nombraron al anterior gerente, porque él venía de la empresa privada. Yo soy muy respetuoso y valoro muchísimo el aporte que dan y que brindan en el ámbito productivo a nuestro país desde la empresa privada, pero dar un salto de gerenciar una empresa privada exitosa como la que él lo manejó a una empresa pública es un salto gigantesco, porque no es lo mismo, empezando por la legislación en el ámbito privado es una, la legislación en el ámbito público es otra, mientras el otro extremo, para que para que entendamos, mientras en el privado para comprar una carpeta yo puedo hacerlo sin ningún inconveniente, en lo público se deben levantar procesos, y eso es lo que no entendieron en un inicio, y eso genera una serie de circunstancias que van generando una demora, un retraso y una deficiencia en la gestión pública municipal. Entonces aspiramos a que los reemplazos que vengan frente a los anuncios hechos por el alcalde sean los mejores hombres o mujeres profesionales y con experiencia en el sector público. Los reemplazos los nombra el directorio de cada una de las empresas. pero por pedido o por presentación de la terna del alcalde. Aquí hay que decir quién pone los directores, quién pone los gerentes, quién pone los secretarios, es el alcalde, no es el concejal. Yo he venido manifestando porque muchos dicen, oigan, pero ¿por qué no han hecho eso? ¿Por qué no le destituyen? Nosotros no tenemos la capacidad ni de nombrar, por consiguiente, ni de destituir a ningún funcionario. Yo pedí, ustedes recuerden, en el caso del gerente del EMOV, exhorté y pedí al directorio que le destituyan al gerente por haber cometido una serie de inobservancias frente a los procesos con el denominado plan especial o emblemático de Guayasamín. Entonces, ahí fue acogido por el Consejo y por el tema exhorto, qué es lo que podemos hacer frente a una situación de esta naturaleza. Nosotros como concejales, si mañana nos reunimos, no podemos destituir porque no es nuestra competencia, estaríamos arrogándonos funciones que no las tenemos, pero sí podemos pedir, en este caso al alcalde. El alcalde es el único que puede tomar este tipo de decisiones, no solo por bien de él, por imagen de él, sino por sobre todo por imagen de la ciudadanía, por satisfacer las necesidades de la ciudadanía. No hay que poner a sus amigos, al grupo de sus amigos, con todo respeto, habrá profesionales de valía altísima, sino hay que poner a las mejores personas, venga de donde venga, no mirando su grupo de amigos ni de coidiarios, sino viendo los mejores ciudadanos para que puedan prestar un servicio de excelencia. El manejo de la cosa pública es con excelencia. No podemos cometer fracaso tras fracaso que conlleva una serie de situaciones que van generando inconvenientes e insatisfacciones a los ciudadanos. Además, porque sus amigos lo encierran en una burbuja y le dicen que todo es lamentable. El amigo todo está bien, siga adelante, y no es así. Más amigo es el que te critica, el que te dice, mira, no está bien, creo que no es lo correcto de determinada cosa y por favor corrige. Pero si se le dice eso y no corrige, ya es responsabilidad de cada uno. Si a mí me dice algún amigo, mira, estás mal en tal circunstancia, pues yo medito, reflexiono y le agradezco. Digo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero si yo me mantengo en que no, que yo estoy bien y que estoy haciendo las cosas adecuadamente y que no he cometido errores, ese es el principal error que conlleva el cometimiento de una serie de situaciones que deslegitiman la gestión pública y en este caso que lamentablemente lo estamos evidenciando, genera inconvenientes de insatisfacción en la ciudadanía.
Volvemos al tema presupuesto. ¿Cuál es el monto, digamos, en números cerrados de lo que es el presupuesto general del municipio? El presupuesto que fue aprobado es de 1.563.539.404. Ahí están incluidos los 860 que creo que son del metro. Ahí está incluidos los 863 que es del metro de Quito. En definitiva, el presupuesto a nivel de la institución municipal ha habido una reducción del 6%, de lo que fue en el 2017 de 747 millones, ahora es de 699 quitando el metro, millones. ¿no es cierto? Exacto, quitando el metro. Y del metro se ha incrementado, de los 628 millones que fue para el año 2017, ahora está en 863 millones, hay un incremento de alrededor del 38%. ¿Cómo se financia este presupuesto? Este presupuesto está financiado desde varias aristas. Para el tema del metro, todos sabemos con el crédito de los multilaterales, que también ahí hay un tema que está por resolverse. Ya se ha anunciado que ha habido una reconformación del consorcio con la salida de esta empresa Odebrecht. Entonces ahí tenemos un déficit de 250 millones de dólares que iba a financiar el Banco de Brasil, porque era una entidad o una empresa de ese país. Entonces ahí ese hueco de 250 millones más 80 millones adicionales, estamos hablando de cerca de 330 millones que se debe buscar un financiamiento para satisfacer precisamente todo lo que implica el ámbito financiero. O sea, en la plata ejecución. Que era de un banco del Brasil. Al no ser una empresa la que continúa, que es de Brasil, entonces automáticamente se pierde ese crédito. Entonces hemos perdido los 250 millones con la salida de Odebrecht. Adicionalmente hay un rubro de 80 millones que entiendo se deben solventar por una serie de necesidades desde la empresa de pasajeros, desde la empresa Metro de Quito, perdón. Entonces se tendría que buscar el financiamiento. ¿Esos son adicionales los 80 millones? Los 250 es por la salida de Odebrecht con el financiamiento. Hay que ver de dónde se tapa ese hueco. Exacto. Y los 80 millones, hay un rubro que estuvo previsto sobre el aeropuerto, es decir, es una tasa que se recibía, un valor del aeropuerto de Quito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese rubro no se lo va a recuperar, entonces hay que solventarlo de alguna manera y precisamente es lo que se debe sumar a los 250, es decir, 330 millones que se deben ubicar de manera, yo diría, inmediata para que no sea afectado la ejecución del proyecto Metro de Quito. En lo que tiene que ver con los rubros que ya maneja a nivel de instituciones, ahí tenemos el impuesto predial, es un rubro que sube de 50 millones a alrededor de 85 millones de dólares en su recaudación. Ahí está también incluido un impuesto o una contribución especial por mejoras que está establecido por la Ruta Viva, una obra que fue inaugurada a inicios de esta gestión y que yo me permití mencionarle al alcalde al inicio que se actúe porque los compromisos son inmediatos y al haber sido inaugurada tenía dos opciones. Una, empezar el cobro de la contribución especial por mejoras de manera gradual porque así lo establece y lo exige y lo dispone el COTAD y también las condiciones con los multilaterales, y la otra, el establecimiento de un peaje para quienes usen, pero no lo hizo y lo está haciendo en este momento. En este momento, primero, el rubro se hace más fuerte, el impacto es mucho más duro, y segundo, el tema es que inclusive estamos entrando ya a un año eminentemente electoral en donde ya este tema pasa a un segundo plano, ya no a un tema de cumplimiento de obligaciones contractuales que heredamos de la administración anterior, sino ya pasa a una suerte de debate de orden político. Entonces, y también hay un impacto. Yo he recibido en estos días, en estos 2 días, en estas pocas horas de pago de impuesto predial, una serie de llamados de gente que se les ha duplicado el valor del impuesto predial. Entonces sí hay esa indignación de parte de determinadas personas porque dicen, mire, yo venía pagando $300, ahora tengo que pagar $800, yo venía pagando $80, ahora pago $150. Entonces es complicado. Yo no aprobé el presupuesto, debo decirlo, porque no estuve de acuerdo ni satisfecho con la información. Yo no estuve para la votación del incremento del impuesto predial. Yo no estuve, tuve que atender unos temas de orden personal, pero tampoco estuve de acuerdo. Si hubiera estado, tampoco hubiera votado a favor de estos temas, tanto de la contribución especial por mejoras como el incremento del impuesto predial. Sí, estuvo mi alterna. Yo debo decirlo, mi alterna es libre de tomar unas decisiones. Nadie va comprometido con la decisión y obviamente ella ha tomado la decisión de apoyar en ese sentido. Pero en lo que respecta a mi persona, yo cuando estuve no voté a favor del presupuesto porque estaba con estos inconvenientes, y si hubiera estado
Estado no hubiera aprobado ni el incremento del impuesto predial ni tampoco la contribución especial por mejoras. Son 112.5 millones los que se aspira a recaudar por impuesto predial, es decir, un incremento del 60%, porque 70.5 millones fueron los recaudados en el año 2017, ¿no? 7 por 6, 42, son 42 millones más, un 60% en el incremento del impuesto predial. Dice, según Santiago Betancourt, director tributario del Distrito Metropolitano, el 76.26% de los predios tendrían un incremento. Así es, eso es lo que se menciona, eso es lo que ya se está ejecutando. Cuando las personas van a cancelar el impuesto predial se encuentran con este tipo de novedades. Yo he sido abordado por varios ciudadanos, lo que he dicho si es que ven que las cosas son extremadamente exageradas, tienen su pleno derecho a que se exija una revisión por parte de la Dirección Tributaria, por parte de la Avalúos y Catastros, para que hagan una adecuada revisión de su predio, de tal suerte que no se vean impactados como así lo han manifestado. Usted es parte de la Comisión del Suelo. ¿En la Comisión del Suelo se trata algo de este tema de los avalúos antes? No, nosotros lo que sí tratamos en la Comisión de Uso de Suelo y fue aprobado en Consejo fue la revalorización, pero tome en cuenta que la revalorización no implica una subida o incremento del impuesto predial, y doy muestras de aquello porque el COTAD nos obliga a que cada bienio, es decir, cada 2 años, nosotros generemos una revalorización de los predios urbanos y rurales. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cumplido con la ley. Ya lo hicimos en el 2015, David, pero en el 2015 se tomó una sabia decisión de cero incremento impuesto predial, y hubo una revalorización como la que la hicimos, en efecto, pero cero incremento. Ahora hubo la revalorización, pero también hubo un incremento del impuesto predial y también hubo la incorporación de una contribución especial por mejoras muy importante que ha impactado en el bolsillo de los ciudadanos. Esa decisión sabia del 2015 debía de haberse repetido, como la han hecho otros municipios, a revalorizar. Mi bien va adquiriendo el valor real tal y como lo pide exige el la ley, exige la ley. Eso me sirve, por ejemplo, para el tema de un préstamo hipotecario con instituciones financieras. Sí, en cierto modo es saludable. En cierto modo es saludable. Indudablemente, pero los impuestos prediales están por las nubes. Y tome en cuenta que estamos trabajando en una ordenanza para la regularización de construcciones informales porque es altísima la informalidad. Estamos hablando de entre un 65 y 70% de construcciones informales en el Distrito Metropolitano. ¿Qué quiero decir? Que son un 65 a 70% de construcciones en el distrito que no obtuvieron los permisos para poder construir, es decir, lo hicieron de manera informal. Entonces, ahí viene una serie de inconvenientes. Por ejemplo, hay personas que han hecho un piso, han hecho 2 pisos, han hecho 3 pisos, obviamente con todo el esfuerzo que hay que reconocer y que implica la construcción, y que no lo han hecho de un día a otro, que lo han hecho un esfuerzo de varios años, 5, 10, 15, 20 años, y que ya quieren en cierto modo unos disponer para la venta y otros de entregar como herencia a sus hijos. Por ejemplo, si hay una casita de 3 pisos que se ha hecho con esfuerzo durante 15, 20, 30 años, dicen, bueno, yo quiero dejarle este piso a mi hijo, el otro piso a mi otro hijo, etcétera. Entonces, para disponer de esa manera de sus bienes inmuebles, nosotros estamos creando esta ordenanza para que puedan acogerse al régimen de propiedad horizontal y poder disponer. ¿A qué viene esta reflexión, David? Que en el catastro con seguridad consta como terreno vacío, sin construcción. Entonces está pagando por algo que no es así. Entonces también hay que ser justos en ese sentido para que paguen por los metros cuadrados que están evidentemente construidos, y de esa manera se ponga todo bajo rigor de la ley y no tengamos este tipo de inconvenientes. El ciudadano es el que más gana frente a una situación de esta naturaleza porque podrá disponer de mejor manera de sus bienes sobre un avalúo correcto, sobre un avalúo que esté de acuerdo a lo más cercano al ámbito comercial, que es lo que se aproxima por disposición del COTAD, y podrá someterse a un régimen de propiedad horizontal para que lo disponga como a bien convenga, si es para vender o si es para dar en herencia a sus hijos. Pero lo importante es tener en orden, y por eso un llamado a quienes nos están viendo en este momento: quienes quieran construir, hagan de manera correcta, pidan las licencias respectivas, y de esa manera se evitan problemas. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero voy a hacer una porque viene el caso. Y Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, él dice el 20 de diciembre en su Twitter, y lo hace también en una entrevista en Radio Morena y en Guayaquil y otra en Radio Centro. Dice: en Guayaquil los impuestos quedarán iguales.
y la gente pagará lo mismo. Estamos cumpliendo con nuestra obligación bianual en subir el avalúo real, pero en la misma proporción que sube estamos bajando la tasa impositiva. Jaime Nebot además añade que se va a ampliar el número de contribuyentes para tener una mayor generación de recursos. Eso es lo que hicimos ya en el 2015, no es una novedad. Me parece muy importante lo que ha hecho en este año el alcalde Jaime Nebot. Nosotros ya lo hicimos en el 2015. Revalorizamos los inmuebles conforme así lo dispone, lo exige el COTAD, tanto en los predios urbanos y rurales, pero también bajamos el impuesto de manera que no se impacte el bolsillo. Ahora se tomó una decisión desde el Ejecutivo, desde el alcalde, de generar en primera instancia esta revalorización con la subsiguiente aprobación del incremento del impuesto predial e incrementar también la contribución especial por mejoras, y es lo que ha generado ese impacto en el bolsillo de los ciudadanos que tienen inmuebles en el distrito metropolitano. Así es que lo que usted acaba de mencionar, esa comparación, nosotros ya lo hicimos en el 2015. Ahora el alcalde adoptó otra figura que en este momento está generando una serie de resistencias a los ciudadanos que consideran que es desproporcionado el pago del impuesto predial. El alcalde adoptó esa decisión, pero lo lamentable es que la mayoría de concejales aprobaron, ¿no? En el tema del impuesto predial fue por unanimidad. Fue por unanimidad. Quienes estuvieron presentes, ¿no? Y en el tema de la contribución especial por mejoras hubo 4 personas que votaron en contra. Eso es así. Yo insisto, no apoyé el tema del presupuesto por estos temas. Si hubiera participado de estaciones, yo anuncié públicamente y lo ratifico el día de hoy, no hubiera apoyado el incremento de estos 2 rubros porque no considero que sea el momento. Los tiempos juegan muchísimo en la gestión pública y me parece que no era lo adecuado y no era el momento en lo que estamos pasando. Me permití yo analizar en estos días un caso puntual de un predio ubicado aquí en Quito, en el norte de Quito. En el año 2014, solo por terreno, el valor por metro cuadrado son $62. Se mantiene 2014 y 2015. Al ser un bienio, prácticamente no existe variación entre el uno y el otro año. Luego en el 2016 y 2017 sube $2, de 62 a 64 el valor del terreno. Y en el 2018, ahora ya con el impuesto predial que salió este 1 de enero, sube a 115, es decir, el doble, el 100% prácticamente. Solo en terreno. Así es, este es un tema que genera ciertas distorsiones. Nosotros hemos manifestado que, primero, el hecho de aprobar una revalorización no debe generar un impacto en el impuesto predial, que es lo que ya lo hicimos en el 2015, y es lo que usted ha referido que están haciendo desde la municipalidad en Guayaquil. Pero lo que pasa es que se aprueba el incremento del impuesto predial y se aprueba la contribución especial por mejoras. Esto es lo que genera este impacto más allá de los valores que usted menciona. Por ejemplo, nosotros en varios sectores rurales, y esto es un tema que hay que llamar a la reflexión, no es justo, y usted no va a encontrar, y eso, David, usted también póngase a investigar, un predio no es justo que el metro cuadrado, hablemos en Pinta, tenga un valor, o en Puembo, tenga un valor de 20 centavos el metro cuadrado. O sea, esto es ilógico, no vamos a encontrar un predio o un terreno que tenga un valor de 20 centavos. Lo que hemos hecho es adecuar, si en la realidad está en 100, 150, hemos hecho una adecuación a un estándar de acuerdo a las fórmulas de avalúos y catastros y se ha subido a 25 a $30 el metro cuadrado, que ya tiene algo de racionalidad. Eso es lo que hicimos desde lo que exige el COTAD. Pero eso no implicaba que se disparen los impuestos, por eso había el tema que aplicamos en el 2015, en donde no hubo un incremento del impuesto predial, sino solamente la revalorización. La revalorización es exigida legalmente por el COTAD para acercarse a lo que en el mercado, el valor del mercado se impone. Es decir, hablemos en sectores importantes o de más alta plusvalía que tiene Quito, que el metro cuadrado puede estar oscilando entre 1.500 a 2.000 metros cuadrados. No es justo que también paguen $100 o $60 de metro cuadrado por las condiciones que tiene el sector que pongo de ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que exige el COTAD? Es precisamente que se vaya equilibrando para mantener una relación adecuada del valor que consta en avalúos y catastros versus el valor comercial que se está dando en determinado sector. Esa es la lógica. Entonces, en lo que usted menciona, sería bueno si me puede completar la información, que me diga el sector, no el propietario, sino el sector, para tener una idea de... Claro, usted está en el sector de Calderón.
Y en Calderón, Sí, si este rato nosotros vamos, ya está dotado de servicios básicos, está dotado de alcantarillado, energía eléctrica, agua potable. Yendo rápidamente, hay terrenos que el costo del metro cuadrado del terreno están entre los $250, $300, hay otros que no tienen mayores servicios que están en 150. Entonces, al haber puesto 64 a 100, ¿cuánto me dijo? 115. 115, me parece que ya va teniendo una cercanía a lo que es el valor comercial real en lo que se está vendiendo. El problema está en la carga impositiva. El problema es en lo que se aprueba precisamente para el incremento del impuesto predial. Insisto, en el 2015 hicimos el mismo ejercicio, y digo esto hicimos porque desde la Comisión de Suelo se motivó la revisión de la revalorización tanto de los inmuebles urbanos como los rurales, y no hubo impacto en el impuesto predial, porque aplicamos lo que ahora lo ha referido usted y lo están aplicando en Guayaquil. Pero acá adicionalmente este año lo que se hizo es subir el impuesto predial e incorporar la contribución especial por mejoras por una obra que tiene el carácter de distrital, que es la Ruta Viva, y hay que decirlo, en la Ruta Viva le estamos pagando el 100% de los ciudadanos que tenemos inmuebles en el distrito metropolitano. En el tema de construcción, para acabar simplemente la información de este predio, $211 en el 2014, el metro cuadrado, 383 en el 2015, no sé por qué aumenta a pesar de ser parte del mismo bienio. Sí, y ahí hay las unas mismas tablas, ¿no? Claro, no, y ahí hay un problema también de distorsión, porque una cosa es el metro cuadrado de construcción bajo determinados acabados o materiales, y otra cosa es con otras condiciones. Claro, son las tipologías constructivas. Por ejemplo, no es lo mismo que tenga Eternit en el techo que tenga hormigón armado. Entonces son elementos constructivos diferentes que dan obviamente una valoración distinta. No podemos nosotros encajar todo o asumir a que todos tienen hormigón armado, sino generar precisamente una media que no genere distorsiones. Claro, pero de un año a otro varía sin haber variado la construcción de... Claro, porque esa construcción en el caso de... En todo caso, frente a las distorsiones que evidentemente hay, como las hubo en el 2015, lo que se plantea o se posibilita, y la Constitución le ampara al ciudadano, es para que haga sus reclamos respectivos, y de esa manera se haga una revisión, en este caso individualizada, de su predio, y de esa manera le den todos los argumentos los propietarios a la municipalidad y se pueda satisfacer su reclamo. En el 2016 y 2017 bajó un poco a 365, pero en el 2018 $634 el metro cuadrado de construcción. Mire, eso ya ahora, es como... en la carta flamante. Como construcción nueva. Y ya tiene ¿cuántos años este predio? Claro, que se supone que seguramente ya le evaluaron en 900 y está tomada en cuenta la depreciación, que sí está... Obvio, se toma en cuenta cada año hay una depreciación obvia, es como un vehículo. El vehículo, cuando compramos 0 kilómetros, tiene un valor determinado, salido solamente del almacén ya genera una depreciación, no se diga año a año. Lo propio debe ocurrir. Se está tomando en cuenta como nuevo y como de lujo. Sí, no, eso está mal. Entonces ahí tiene el ciudadano que usted ha mencionado su pleno derecho a presentar un reclamo, de tal suerte que sea revisado con exhaustividad el caso, y de esa manera no se genere esa injusticia en el caso que usted ha mencionado. Ahora, dentro de los reclamos que se hace al municipio, hay una disposición transitoria en la Ordenanza Metropolitana 029 del 24 de diciembre del 2014. La voy a leer, no sé si esto se siga dando. Dice: primera, debido a la obsolescencia de la plataforma informática, se encuentran pendientes de ejecución resoluciones que atienden los reclamos presentados por los contribuyentes respecto de los ejercicios fiscales anteriores, las cuales disponen modificar obligaciones tributarias prediales. En tal virtud se faculta a la Dirección Metropolitana Tributaria para que, mediante acto administrativo, dicte los lineamientos adecuados a fin de ejecutar las referidas resoluciones administrativas. Se hablaba a finales del 2014, iniciando el 2015, que había una obsolescencia de la plataforma informática y que no se podían poner en práctica esos reclamos. Y mire, y lamentablemente sigue la obsolescencia, o sea, algo ha mejorado, pero necesitamos dar respuesta. Es decir, reclamamos, sale favorable, pero no se la pone. Sí, por eso aquí no se puede afectar al ciudadano, y la parte administrativa
insisto, no es de manejo de los concejales. Nosotros como concejales no tenemos la capacidad ni la competencia para nombrar a un director, para nombrar un gerente, para nombrar un secretario, sino ese es un tema de exclusiva responsabilidad y competencia del alcalde. Me parece muy importante estos ejemplos para que los ciudadanos que en este momento nos están observando a través de este prestigioso medio de comunicación tengan la plena seguridad que la Constitución y las leyes le amparan para presentar sus respectivos reclamos, de tal suerte que no se vean afectados con este tipo de injusticias que son obvias de lo que el día de hoy hemos visto como ejemplo. Claro, hay que tener mucho cuidado en el tema del valor por metro cuadrado de construcción, porque yo como arquitecto conozco lo que cuesta un metro cuadrado de construcción. Hoy investigué, el Seguro Social determina $290 el metro cuadrado de construcción para el tema de los préstamos hipotecarios y de los préstamos para construcción que ellos hacen. He pedido información al Colegio de Arquitectos, todavía no la tengo, pero indudablemente hay cosas que están disparadas. Así es, no puede ser. Y tome en cuenta un adicional. Son construcciones del ejemplo que usted manifiesta que ya tienen varios años y en lugar de crecer hay una depreciación, o sea, no hay necesariamente una plusvalía, sino una minusvalía, y eso es lo que deben entender quienes están al frente del ámbito tributario y administrativo y de catastros, en este caso de la municipalidad. Yo voy a requerir información con lo que usted ha mencionado, porque no es justo de que se genere este tipo de distorsiones afectando a los ciudadanos. Son 912,000 predios los que hay en Quito. Así es. ¿Cómo se hace el levantamiento del catastro? Bueno, no es exacto el número y eso también tuvimos que aclarar en un momento determinado. Mientras el día de hoy estamos nosotros en esta entrevista, van ingresando una serie de trámites a la administración municipal requiriendo que se dé el régimen de propiedad horizontal, por ejemplo, de 2 pisos, de 3 pisos, de 4 pisos, de lo que sea. Entonces, día a día se va incrementando el número de predios. No es lo mismo el número de lotes que tenemos en el distrito metropolitano que el número de predios. El número de predios siempre va a ser más por el régimen de propiedad horizontal. Así es. Pero bueno, de todas formas, yo digo, ¿cómo es dinámico. El levantamiento de la información. El levantamiento es a través del sistema computarizado, porque ahí usted tiene establecido cuántos predios, tanto en lo urbano como en lo rural, existen actualmente. ¿Cierto? Entonces, ¿pero cómo determinan las tipologías? No, aquí primero hay una clasificación de uso de suelo, tanto urbano como rural. Dentro de esto se hace otra disgregación del AIVA. El AIVA son las valoraciones que se da al suelo urbano y rural y también al ámbito constructivo, el valor del metro cuadrado de construcción y con los adicionales que son elementos constructivos que generan un plus adicional en cada una de las construcciones. No es lo mismo hablar de una construcción, insisto, que tenga Eternit como cubierta a que tenga hormigón armado. Son rubros obviamente diferentes, el valor va a ser diferente, mientras el uno puede ser a 500 del metro cuadrado, el otro debe ser a unos 300, 350, para el ejemplo. Entonces, son elementos que deben tomarse en cuenta individualmente. Entonces, hay una ficha catastral, esa ficha la maneja... ¿Hay un recorrido físico? Hay un recorrido físico, hay un tema presuntivo que en un momento determinado hicieron a través del satélite, luego hicieron española, ¿no? Sí, luego hicieron exacto, a través de esta empresa española, y yo fiscalicé adecuadamente, protesté porque hubo una serie de situaciones cuestionables. Decían esto parece que es de 3 pisos. No, y la obligación contractual era hacer un visita puerta a puerta en territorio y no lo hicieron. Entonces eso aspiramos que ya la Contraloría también derive en responsabilidades de orden penal, porque aquí no solo cabe temas de orden administrativo civil, sino también de penal. Y eso porque fue 2012, ¿no? O sea, ya han pasado. Sí, yo en el Consejo pedí, eso contrataron en el 2012, se entregan los productos en el 2014 y nosotros hemos exigido que se haga una fiscalización. Esperemos que la Contraloría ya dé resultados en ese sentido. Pero el hecho es de que el trabajo debe ser en territorio, porque no podemos solo valernos del satélite, sino en territorio para evidenciar los metros cuadrados de construcción, si el terreno es como se ve en la ficha catastral que tiene 0 metros cuadrados de construcción, o en realidad si tiene determinados metros cuadrados de construcción. Entonces, el patio en una foto satelital me puede estar representando como que es una cubierta y resulta que es un área abierta. El patio, o por ejemplo tienen una pequeña cisterna y ya le toman como un ámbito constructivo. Un elemento construido. Entonces todos esos detalles
detalles deben ser tomados en cuenta y en consideración de manera particular, individualizada, de tal suerte que no se afecte al contribuyente o al propietario del inmueble. Ha habido ya muchas quejas en estos... Sí, y las quejas son positivas, 3 días. porque cuando la persona presenta su reclamo, eso obliga a la administración municipal para que haga el levantamiento adecuado, para que haga una inspección y de esa manera vayan formalizando y regularizando su catastro y no tengan inconvenientes a futuro. Y por eso, mire, esto es muy saludable, la ordenanza que está por salir en las próximas semanas, aspiramos, el día lunes he puesto para la comisión, para conocimiento de la Comisión de Uso de Suelo, el proyecto de ordenanza de regularización de construcciones informales, porque también nos ayuda con una declaración en primera instancia del propietario con los metros cuadrados de construcción que quiere regularizar, y de esa manera va a alimentar el catastro municipal y con el tema consecuente de beneficio al propietario si es que, por ejemplo, quiere acogerse al régimen de propiedad horizontal. ¿Qué tan eficiente es la administración municipal, la burocracia? Porque son cerca de 10.000 personas que trabajan en el municipio. Sí, en diferentes unidades administrativas unidades, y todo. Hasta ahora no satisface el 100%. Sí hay que, se ha hecho algunos temas muy importantes, ha habido mejoras sustanciales, pero siempre queda la insatisfacción. Cuando los trámites se hagan con celeridad, con eficiencia, la propia ciudadanía será quien juzgue y quien dé su criterio. ¿Cuánto del presupuesto se va en administrativos, en burocracia? Entre el 15 al 20% de gasto corriente, pago de sueldos y salarios. Uh-huh. Entonces, y además tome en cuenta que el presupuesto general a su vez no está particularizado, y es uno de los temas que quedaron pendientes y porque no fue aprobado el presupuesto, porque nosotros exigíamos como concejales que nos presenten los presupuestos de cada una de las empresas públicas. Ahí no pueden ser islas aparte, sino debe generar una información consolidada de lo que maneja cada uno de las empresas públicas, cómo es el gasto, cómo es la ejecución presupuestaria. Mire que los niveles de ejecución presupuestaria en un momento determinado, cuando analizábamos una de las reformas o de las primeras reformas al presupuesto en el mes de agosto, evidenciamos que a esas fechas era en 2 administraciones zonales 0 la ejecución presupuestaria. Ya estando en agosto, en el mes 8. Entonces eso llamó y molestó muchísimo, nos molestó muchísimo a varios concejales, porque no puede ser justo que ya estando en el mes 8 tengamos ejecución presupuestaria 0. ¿Dónde está el tema del levantamiento de procesos precontractuales y contractuales en el portal de compras públicas para la adjudicación, para la realización de obras? Entonces ahí quien se termina afectando es el ciudadano. Lo mismo pasaba con la EMOP. Lo mismo pasó con la EMOB, el nivel de ejecución fue baja y ha cerrado el 31 de diciembre y yo estoy requiriendo que me den un informe detallado empresa por empresa, empezando por la EMOB, de cuál es el nivel de ejecución presupuestaria. Los márgenes a nivel de toda la administración pública, no solo de los gobiernos autónomos descentralizados, sino del mismo gobierno nacional, cuando supera entre el 90% en adelante, se puede calificar de eficiente. Pero si es que la ejecución presupuestaria en una empresa es menos del 90%, 80%, ahí hay que prender las alarmas, porque no es que, bueno, qué pena, no ejecutó, no, porque se va perdiendo el presupuesto. Para el año siguiente ya no es posible volver a invertir en esos rubros, en esa misma empresa. No es que digamos, me sobraron 20 millones, no se ejecutó y al siguiente año se cargan esos. Lo que máximo faculta la ley es que se pueda comprometer determinados presupuestos para que se manejen con lo que muchos deben haber escuchado, el presupuesto de arrastre, que se lo puede ejecutar en los primeros meses o en el primer semestre del año siguiente. Pero no es que el presupuesto espera para que ejecute cuando le parezca al funcionario. Se cierra, el año fiscal se cierra de tal suerte que hasta ahí llegó, y si no usó, el Estado dice, me devuelve y aquí tengo. Entonces son temas que generan complicación, sobre todo en la dotación de obras y servicios al ciudadano. Y hablemos de una administración municipal. Si es que no ha ejecutado el presupuesto, estuvo, qué sé yo, presupuestado para el ejemplo, hablemos unos $20 millones para adoquín, y por negligencia, por a veces mal manejo o mala burocracia, como usted lo ha mencionado, no se ejecuta de los 20 millones, solo se ejecutan 10. Esos 10 millones se perdieron, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Obligar a que, y por eso insisto, con esta oxigenación que está haciendo el alcalde, que ponga a los mejores hombres, a las mejores mujeres con
con capacidad profesional y con experiencia para que sean y tengan una actitud eficiente del manejo de la cosa pública y no afecten al ciudadano. Porque todo lo que usted inició manifestando, quien termina afectado siempre es el ciudadano. Obviamente la popularidad del alcalde, de los concejales, en fin, van generando las críticas en ese sentido, pero esencialmente quien se ve afectado de manera irremediable es el ciudadano, y eso es lo que no podemos permitir. Preguntaba este dato de la burocracia, porque indudablemente en estos días que he estado investigando, me encontraba con el dato de Guayaquil, y digo Guayaquil y vuelvo a repetir Guayaquil, porque tenemos que compararnos con una ciudad que está, digamos, en condiciones parecidas en población. Son las dos ciudades más grandes del Ecuador. Saltó este dato de que en Guayaquil no se sube el tema del impuesto predial, sino que se aumenta el número de contribuyentes y se baja la carga, el valor y la carga impositiva, y sí se revalorizan las propiedades. Y ahí saltó el dato de que existen 3.000 empleados municipales en Guayaquil. Entonces me puse a ver cuántos empleados municipales había en Quito, y había una nómina de más de 9.500 empleados. Sí, bueno, eso es un tema que se viene recogiendo, hablemos de años anteriores, pero más allá del número de personas que están trabajando, lo importante es que lo hagan con eficiencia y que lo hagan puestos la camiseta de la ciudad, no solamente por esperar que pasen los meses, que amanezca y anochezca y que reciban su sueldo y punto. No, ese no es el objetivo. El servidor público, el servidor municipal, los funcionarios públicos, los trabajadores públicos, debemos de vengar con responsabilidad, con honestidad, con transparencia, lo que nosotros estamos recibiendo o percibiendo de nuestras remuneraciones, los sueldos. Es decir, aquí lo que se impone es que trabajemos en función de dar una prestación de servicio público eficiente y con absoluta garantía de que se está manejando las cosas de manera transparente. Eso es lo que quiere el ciudadano. Al decir eficiente, ¿qué es? Porque por último, muchos ciudadanos dicen, bueno, a mí no me afecta mucho, ya si me han subido, yo pagaba $100, ahora voy a pagar $180, yo no tengo problema en pagar ese rubro, pero siempre y cuando yo vea que mis impuestos están siendo bien utilizados. ¿En qué? En el bacheo, en repavimentación, en temas de movilidad, en temas de medio ambiente, en fin. Entonces, pero si tengo insatisfacción en las obras que estoy recibiendo por parte de la municipalidad, ahí se genera el cuestionamiento, y es lógico, es legítimo, no hay esa retribución. Y mire que, por ejemplo, la tasa por recolección de basura es una retribución, una contraprestación a un servicio que se presta. Pero si yo pago una tasa de recolección de basura y el colector de basura no aparece por mi barrio, por mi casa, se genera una pestilencia como un peligro de salubridad. Entonces es un problema, y hay los canales adecuados inclusive para exigir el resarcimiento por parte, en este caso de la autoridad municipal, al ciudadano que no está recibiendo ese servicio que está garantizado como un derecho en la Constitución. Es un derecho, no es un tema, y hay una contraprestación de una tasa que se está pagando de recolección de basura, por favor. Entonces, ¿cuál es el tema? Que hay que pedir al alcalde, ya en lo que queda, estamos ya en tiempo regresivo y estamos de salida, de que dé un giro de timón importantísimo. Si ya está oxigenando lo que hemos analizado, que lo haga, pero y si necesita oxigenar más, hágalo sin temor alguno. Aquí no hay que satisfacer al grupo de amigos o a los coidiarios, hay que satisfacer al 100% de los ciudadanos que residimos en el distrito metropolitano. Eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que requerimos como ciudadanos. Bueno, ¿qué pasó con el tema en qué quedó el tema de la escombrera del Troje? ¿Está cerrada? Siguen. Mire, ahí está pendiente la tierra del metro. Está pendiente nombrar al presidente. Se trabó en eso, lamentablemente, para nombrar al presidente de la comisión especial. Yo propuse en la comisión, primero que se instale o que se hagan investigaciones en ese sentido, que se haga estudios para ver. Primero, queda clarísimo, y eso es importante, queda clarísimo que fue negligencia. No fue un hecho de fuerza mayor, caso fortuito, ni siquiera llovía en esas fechas. Fue un tema de negligencia, manejaron mal los cubetos conforme la técnica así lo exige. ¿Negligencia de quién? ¿De la empresa contratada? De las dos, del EMGIRS y de la empresa contratada, del consorcio.
Porque el EMGIR, o sea, ¿qué estaba haciendo ahí? Tiene su fiscalizador, es el administrador del contrato. Es la empresa de gestión de residuos sólidos, ¿cierto? Y el consorcio que cogió y acumuló en un cubeto que no era el adecuado y que genera el desplome del muro con el consiguiente taponamiento del canal del río Pita, que es el principal centro de abastecimiento de líquido vital en el sector sur de la ciudad. Entonces sí es importante señalar que esa negligencia tiene que responder a alguien. Yo he pedido a la empresa una serie de información, afortunadamente el día de ayer ya me llegó hay que dar seguimiento porque los temas se enfrían después, ¿no? No hay que permitir que se enfríe. Hay un fallecido, por favor. Hay una persona que falleció. Fue afectado 600,000 personas que no tuvieron el líquido vital. Ya hemos visto que inclusive los estudiantes van a tener que recuperar el siguiente sábado y el subsiguiente las clases. Así es. No es un tema sencillo. No hay que decir, no, ya pasó. No. Y eso no podemos generar una costumbre en ese sentido. Aquí tienen que dar la cara quienes correspondan y no permitir que se vuelva a dar este tipo de situaciones que por negligencia se han venido dando lamentablemente dentro del distrito metropolitano. El tema del Troje, hay que ver si los lixiviados están contaminando o no el canal del Pita, hay que ver si es que hay la posibilidad del embaulamiento, si es que la técnica dice que tiene que cerrarse esa escombrera, tiene que cerrarse y buscar una alternativa, pero no podemos jugar con estos temas que pueden afectar gravemente, como ya lo hicieron a la ciudad, a un importante sector con la dotación de líquido vital. Mire usted, ese mismo día o al día siguiente que ocurrió este hecho, el alcalde informaba en la sesión del Consejo Metropolitano, en la sesión solemne, de que se hizo una inversión importante para mitigar posibles problemas con la erupción del volcán Cotopaxi. ¿Y qué pasó con este tema? Pero se acabó la reunión y suspendieron las clases. Esperaron hasta que se acabe la reunión terrible. De las fiestas de Quito. Terrible. Miren, nosotros no estábamos enterados de la magnitud y la gravedad del problema. Porque eso se dio el día anterior, claro, se dio el día miércoles 5. Así es, y después ya nos enteramos de lo acontecido, hechos lamentables con el fallecimiento de este ciudadano y con la falta de líquido vital a más de 600,000 personas en diferentes sectores y más en el sector sur de la ciudad. Eso no puede volver a pasar. Eso no puede volver a pasar. Son temas que por negligencia hemos tenido que pagar los ciudadanos y alguien tiene que responder. Y el principal responsable en inicio es el alcalde. Él es el que nombra a su gerente del EMGIRS. Él es el que a través del EMGIRS hacen el tema de las contrataciones. Entonces sí es importante decirle al alcalde que se sacuda, que refresque el gabinete. Ya lo está haciendo con el EMGIRS, pero no podemos darle de premio que un gerente que ha cometido tremendas situaciones como las que hemos visto en el Troje sea premiado simplemente con la salida, sino tiene que responder. Aquí hay procesos que se deben levantar. La Fiscalía está en un proceso de levantamiento por el fallecimiento de este ciudadano. El consorcio tiene que responder, no solamente con la terminación unilateral del contrato y que esto conlleva a que no podrá contratar con el Estado ecuatoriano por 5 años, sino con situaciones severas. El tema de la aplicación de pólizas, qué es lo que pasó, qué es lo que yo requerí información en la sesión del Consejo. Estos hechos no pueden tomarse de manera aislada y de manera ligera. El manejo de la cosa pública es lo más delicado, David. No podemos manejar a la ligera, bueno, ya pasó, bueno, no es así. Aquí se debe responder por los actos u omisiones que nosotros como funcionarios vamos tomando o cometiendo en el ejercicio de las mismas. Entonces, ¿dónde estaba el plan de contingencia para esa emergencia? Mire, se habla de un plan de contingencia que actuaron inmediatamente la empresa de obras públicas, todo para... No, eso no es plan de contingencia. Pero el plan de contingencia para el agua de la ciudad, 600,000 personas sin agua. Fue un plan de reacción que afortunadamente por la eficiencia de la EMAPS, de los 5 días previstos para el restablecimiento de la dotación de agua potable, se redujo a 2. Eso fue un éxito por la eficiencia de la empresa. Pero plan de contingencia no hubo. ¿Dónde estuvo? Aquí tenía que, primero, dentro del plan de contingencia, el plan de seguridad, está previsto la buena utilización de los cubetos. Para los amables televidentes, los cubetos son las zonas donde se va depositando los desechos de acuerdo a lo que va viniendo y a la calidad de los mismos. Es decir, el lodo que viene del metro, que es lo que genera el problema, tenía que ser depositado en otros cubetos, no en el que se saturó. Entonces hay procesos, había 4 cubetos, va primero al 1, después va al 2 con el secado, inclusive se mete cal para que acelere el proceso de secado, en fin, pero ese proceso no se dio. Y ahí obviamente no va a estar el alcalde metido controlando si están haciendo o no, o los concejales, porque nosotros además ni siquiera les contratamos, no tenemos nada que ver en eso, pero
en el ámbito de la fiscalización sí tenemos que ser claros y profundos y como usted menciona, dar continuidad a este tema para que se establezca cuáles son las verdaderas responsabilidades. Pero no podemos permitir que por negligencia del MGIRS, por negligencia del consorcio, hayamos tenido esas dificultades de la suspensión del servicio de líquido vital. Además, eso fue un factor, digamos, humano. Pero ¿qué pasa en el tema de un desastre natural? Eso es otra cosa. Pues. Se bloquea el río Pita en cualquier sitio. Hay un derrumbe donde está la cascada del río Pita, por poner un ejemplo. Ya, eso es otro y se tema. Tapona. ¿De dónde yo surto de agua a esos 600,000 habitantes? Sí, ya, este tema nos prende ese tipo de alarmas para tener tipos de abastecimiento distintos. Porque para Quito solventar. tiene varias captaciones, ¿no? Pero volvamos al tema. Si es que fuera un tema de la naturaleza, por temblor, que se tapó, no, ya es hasta comprensible. Pero no tiene ninguna justificación lo que aconteció con el Troje, porque fue producto de la negligencia, David. Fue producto de la negligencia, no justifica nada. El gerente de la no hay justificación, dice, yo nada. 8 veces llamé la atención. Pero eso es como cuando a nuestros guaguas, ¿no? A nuestros niños les decimos, hey, ya deja de hacer esto, deja de hacer esto. Y nunca actuamos, nunca hay un castigo, nunca hay una sanción, lo seguirán haciendo. Ya que pone el ejemplo y con lo lamentable que hemos visto en noticias, si un niño está jugando con las camaretas o está jugando frente a un tanque de gas con un fósforo, solo llamarle la atención, no, pues ese rato se le retira y se toma acciones. Lo mismo debía ocurrir, ya el fiscalizador, el administrador del contrato del MGIRS debía decir, ¿sabe qué, señor? Ya no puede poner aquí e imponerse o pedir asistencia a otras unidades administrativas. Pero ya no puede. Pero no, pues, si yo, ¿sabe qué? Le notifico que está mal. Mire usted, de 4,000 metros cúbicos diarios que recibía el Troje, en los últimos 3 meses se incrementó a 9,000. Ya es un dato alarmante. ¿Qué es lo que está pasando? Y más allá de eso, pongamos que tiene la capacidad la escombrera. ¿Por qué se saturó a un cubeto que no tenía por qué ser saturado en ese sentido, sino llegar el procesamiento de secado, conforme así lo establece, para que vean que estamos fiscalizando, nos hemos tenido que meter hasta en el tema de cómo es este tipo de manejo para comprender de mejor manera esta situación, pero se hizo de manera antitécnica, no se hizo respetar el ámbito contractual y eso conllevó a que Quito se vea afectado sin la dotación del servicio vital. Y ese tema no se puede justificar desde ningún punto de vista, porque no se trata de un tema de la naturaleza. Dios no quiera, mañana tenemos un terremoto, ya, ¿qué podemos hacer? No, pero este se trata por negligencia de quienes están al frente, tanto del MGIRS como del consorcio. 24 de diciembre, Nochebuena, en horas de la noche, un hecho lamentable en el restaurante Toronto, ubicado en la 10 de agosto y Río Coca, una explosión de un cilindro de gas. Un cilindro de gas doméstico, además. Terrible. Y se encontraron como 40 cilindros de gas domésticos adicionales. En una centralina que nadie la vio nunca cuando fueron a hacer las inspecciones. No, al lado de una gasolinera. Terrible, imagínense lo que hubiera ocurrido. Una zona que es residencial, sí, además. No, es terrible. Ahí yo estoy pidiendo los informes al cuerpo de bomberos porque son los competentes en este tema de hacer las inspecciones. Eso lo dice expresamente la ordenanza. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Usted vea cuando hay algún otro tema, como un ciudadano. Mire, volviendo a un tema de las construcciones informales. Muchas de las construcciones informales son hechas por ya el cansancio frente al aparato burocrático que genera esa resistencia a que las cosas se hagan bien. Cuando una persona dice, Vera, yo no he podido sacar las licencias porque voy y me piden un papel. Regreso con el papel, me piden otro papel. Ya, generan un tema pequeño. Un tema de un restaurante que tiene condiciones especiales, que las ordenanzas son especiales, que los controles son especiales, que los permisos son especiales, que se haya omitido haber revisado, que se genere esa permisividad en que usen el cilindro doméstico y no el industrial, es por Dios. Hay una responsabilidad compartida. Por favor. Obviamente empezando por el propietario.
propietario es el principal y irresponsable de haber inobservado lo que está establecido en la legislación actual y en el ordenamiento jurídico vigente, pero también hay una corresponsabilidad, en este caso desde mi punto de vista, y lo asumo lo que estoy diciendo, del cuerpo de bomberos por qué pasó con el seguimiento de los procesos. Ha habido procesos, estoy investigando, ha habido procesos, después hay un cambio de dueño, hay un conflicto inclusive entre de propiedad intelectual en lo que tiene que ver con los torontos de los diferentes lugares que nosotros conocemos en los diferentes lugares de la ciudad. Entonces son temas que deben esclarecerse. No puede, imagínense, también hay fallecidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en Quito? Hay fallecidos en el metro también. El fallecido en el metro, en el Troje, en Toronto, en los cadetes del cuerpo de bomberos. ¿Qué es lo que está pasando, por favor? Y no podemos tomar a la ligera y olvidarnos, no podemos hacer eso, debemos asumir, y de estas malas experiencias debemos reforzar, reformar, hacer lo que corresponde en el ámbito legislativo, que ya es un tema de nuestra competencia, para evitar que se vuelva a dar este tipo de situaciones en el distrito metropolitano. Concejal Garnica, nos hemos quedado ya cortos de tiempo, queremos agradecerle por haber estado aquí, el compromiso para que siga exigiendo y haciendo el seguimiento de estos diversos casos que hemos hablado. El tema de los impuestos prediales es algo terrible. Sí, estamos iniciando el año, la gente todavía no se da cuenta, pero van a venir voces bastante fuertes. Mire, David, yo debo manifestar, muchos respetables compañeros frente a determinados temas dicen, bueno, voy a iniciar la fiscalización. Ustedes son los principales testigos y veedores en que yo he venido fiscalizando desde el inicio. Muestra de ello, usted recuerda el tema del metro de Quito. Yo ya advertí y la Contraloría en el tiempo me dio la razón. Afortunadamente me he valido y debo agradecer públicamente a los colegios de profesionales que me apoyaron y me siguen apoyando en la fiscalización. Pero la fiscalización se le hace desde el primer día. No actuar por reflejo frente a determinados temas, sino ir haciendo fiscalización diariamente en los diferentes temas. Y más aún, en lo que acaba de acontecer, no podemos quedarnos ahí. Debemos generar medidas que sean ejemplificadoras en funcionarios, en trabajadores, para que no vuelva a ocurrir, empezando por la cabeza, empezando por el alcalde. El alcalde debe generar un sacudón importante en este momento para evitar que se vuelva a repetir este tipo de situaciones. Gracias, señor concejal. Gracias a usted. Amigos, el concejal Sergio Garnica, hablando de malas noticias para la ciudad al principio del año, impuestos prediales prácticamente al doble. Revisen, amigos, sus cartas prediales y se encontrarán con algunas sorpresas. En una época en la que necesitamos producir y no que nos pongan más cargas impositivas. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades.